Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenido al otoño de Argentina, por fin unos días más frescos. Bienvenidos a Luciérnaga Fantástica Artwork, en donde terminaremos de hacer esos bellos tótems o palos decorativos. Los suelen llamar tótems, yo creo que por su forma alargada, pero no tienen ningún simbolismo, ni religioso ni indígena. Son arte que se inspira en la naturaleza y en lo orgánico. Se pueden colocar en horizontal o en vertical. Estos tótems o palos decorativos son ideales para decorar a lo rústico, una casa de campo, una casa de playa o una casa de montaña. Ya hicimos el que está en el medio de la foto. Hoy completaremos esta trilogía, haciendo los dos que faltan. Sin más, vamos a una brevísima intro y comenzamos con la clase. Una clase que te va a encantar si te gustan las texturas de todo tipo. Y como siempre te digo, ¿me acompañas? Dale. Vamos a hacer este tótem o palo decorativo que está dividido en 6 secciones. Estas rueditas son muy fáciles de hacer. Ahora vamos a hacer la que ves abajo, la grande. Cada tótem lleva una de estas ruedas, aunque cada una de ellas tiene una textura distinta, son iguales en tamaño. Primero tomamos un trozo de masa como para hacer una rueda de 2,5 a 3 milímetros de grosor. Amasamos mojando nuestras manos con agua para evitar el agrietado de la misma. Aplanamos con palo de amasar hasta dar con el grosor indicado. Utilizo la tapa de un pote de pintura a la tiza para cortar la pasta y una tapita de refrescos para agujerear el centro. Siempre mantener el material humectado con agua, así la masa con masa adhiere perfecto. Y como nada se tira y todo se aprovecha, tomo ese centro que quité de masa con la tapita de refrescos y con ese voy a hacer una argolla más chiquita, utilizando en este caso para hacerle el centro la tapa de un marcador para agujerearla. Y luego la texturizo con un pincel viejo, le doy un poco de textura rústica. Estas también me van a servir. De estas guardaré 2, con 2 es más que suficiente. Aplané un poco más la masa, que no sea tan gruesa, y corto con la regla y ayudada con espátula de metal o un cuchillo, unas finas tiras que voy a ir arremolinando, acomodando como si fuesen hilos arriba de la rosca. Es una rosca rústica, no tiene que ser una filigrana súper perfecta. La vamos dando vuelta, la vamos girando y vamos rellenando como si fuese un centagle cada espacio vacío que encontremos. Acá el único cuidado que hay que tener es que los bordes no se deformen. No le agrego cola de carpintero ni cola escolar porque masa con masa, al estar tan humedecida, pega perfecto. Y ves cómo va quedando, es muy fácil, no hay un patrón, te dejas llevar por las formas, enrulás y donde no quepa un rulo, bueno, entrará un bastoncito, cortito, cuestión que hay que rellenar todo. Una vez seca le doy una manito de blanco, a la parte de abajo no hay que pintarla, y luego un verde pastel. Ya lo básico está listo, luego la decoraremos un poco más. Dejamos secar.
Repasando lo que vimos hasta ahora, utilizaremos una rosca grande que ya la hicimos, dos roscas más chiquitas, que son el resultado del centro que sacamos a la rosca grande, que agujereamos, y unas bolitas. Para este diseño voy a usar una sola bolita de estas. Y para el que viene, el que sigue a este, voy a utilizar 5. En total tenemos que hacer unas 6 bolitas. Es muy fácil. Tomamos la masa, amasamos bien, que esté bien humectada para que no se quiebre la masa. Y con una esteca, con un palito, con lo que tengas a mano, haces agujeritos. Los agujeritos, algunos son chiquititos como estos, otros los hago un poquito más abiertos, no los hago todos iguales. Y para que seque más rápido, los agujereo un poquito en la base. Vamos a hacer esta corteza preciosa. ¿Adivinarás con qué la hice? No sé, ¿eh? Opa, a ver si adivinamos qué es esto. ¿Corteza de árbol? Sí, podría ser, podemos recolectar cortezas de árbol, pero no. Esto es el viejo enchapado de una puerta que estaba totalmente rota, que lo vi en la calle, le arranqué un pedazo de enchapado y me lo traje. Y con el tiempo, porque estaba húmeda la puerta, quedó esto que parece corteza de árbol. No me digas, es igual. Bueno, acá corto tiritas pequeñas, pedacitos que voy a ir pegando. Si no tenemos un enchapado viejo como en este caso, podemos salir a pasear y mirar. Hay que saber mirar cuando uno es reciclador o recicladora, porque siempre vas a encontrar, vas a, no sé, una plaza, vas a encontrar algún tipo de corteza que puedas pedir prestada, es un poquito nada más. Es más, este verano fuimos a pasear al Rosedal de Palermo y me encontré una corteza que no te puedo explicar, divina, y no me la pude traer. Vas a cualquier bosque y eso lo encontrás re fácil, estaba toda desprendida, prácticamente incluso había corteza en el piso. Ese tipo de corteza puedes usar. Siguiendo con el trabajo, lo que hago es cortar pedacitos más anchos, más largos, más cortos. Mi intención es que queden como desgarrados, que no queden perfectos, ¿sí? Los voy acomodando para ver qué cantidad necesito, pero antes de pegarlos prepararemos la base. Este color a la tiza que estoy utilizando lo preparé con color café, si mal no recuerdo, son muy parecidas, las marcas cambian de nombre pero es el mismo color, es un marrón apagado. Le agregué naranja a ese marrón para preparar este color y lo paso bastante aguado. La base está blanca, ¿sí? Primero base blanca y luego este marrón así aguadito, como haciendo una especie de veta, siempre a lo largo. La cuestión no es pintar parejo aquí, pero sí a lo largo de toda la superficie para que no se note la marca del pincel. Y como observarás luego, quedarán agolpadas algunas líneas más oscuras, porque repaso sobre el mismo lugar, entonces ahí queda como una veta más oscura. Utilizar un trapo, una franela humedecida, ayuda bastante. Para que el borde quede bien recto, corto con una tijera la base de las maderitas que estoy pegando con silicona caliente, para que me quede eso lo más pulido posible, porque si no me va a quedar una madera más arriba, otra más abajo, no, eso no. Y pego en la base de la maderita, la punta la dejo que se levante, porque voy a meter. Luego voy a entremezclar las maderas una arriba de la otra, encajándolas en la parte que no se pegó. ¿Se comprende? Ahora lo vas a ver bien. De todos modos es muy sencillo. Ahora lo que hago es pegar lo que da la base, como yendo de abajo hacia arriba.
Una vez que completé toda esa línea, voy a empezar a incrustar en la punta que me quedó despegada una madera. Y así voy a ir subiendo. Por supuesto que para incrustar una madera debajo de la otra, primero debo colocar en la punta silicona caliente. Y siempre que me lo permita. Hay veces que no me permite incrustar por más que quiera, porque no sé, porque la madera es muy chata, porque no sé, algo pasó. Entonces ahí sí coloco una maderita arriba, pero en lo posible lo hago así porque queda divino así. Y ahí se ve perfectamente lo que estoy haciendo. Bueno, y así voy avanzando. Básicamente el concepto es este, una encimada arriba de la otra, bien pegaditas, eso sí, para que no se suelte absolutamente nada, y voy a ir avanzando más hacia un costado que el otro, que no quede una cosa perfecta, sino más bien desnivelada. Por último, aquí te muestro cómo va quedando. Algunas maderitas son cóncavas, la mayoría de ellas. Algunas las pego así con su concavidad hacia abajo y otras hacia arriba. Eso le da más movimiento, más variación. Fíjate cómo queda. Una textura realmente preciosa. Para viejar un poquito más la madera, le paso un pincel con la técnica de pincel en seco, con acrílico blanco, muy por arribita, en algunas zonas, a la corteza. Una vez seco, protejo todo con barniz extra mate. Pasamos al siguiente bloque. No es una estrella, ni sé qué es, pero es precioso. Los riesgos de ponerse a inventar cosas delante de la cámara. Había pintado en ese color marrón de fondo, no me gustó para nada. Lo dejé secar y estoy usando este color a la tiza verde agua, creado con verde oceánico mezclado con blanco. Me gusta porque está bastante espesa esta pintura. Aprovecho eso que tiene la pintura para darle textura a esta madera. Ahora la manejo con espátula y busco ¿qué textura me gusta más? Básicamente eso es lo que estoy haciendo. Luego aceleraré el secado con secador de pelo para continuar. Alrededor de este color utilizaré azul. Voy a utilizar cristales caseros hechos con bórax, que es un mineral. Lo podemos hacer en casa y teñirlos con tintas al alcohol. Yo los tengo, yo no sé, 2 meses hará. Y como ves, se mantienen perfectos. Evidentemente la pintura al alcohol tiene algún componente, la que yo utilizo, no sé si todas, que hace que los cristales no se deshidraten, que mantengan brillo y el color, porque los cristales tienden a deshidratarse. Eso lo explico en una clase en donde en la portada vas a ver una flor que dice cuadro hecho con vidrios rotos y cristales de bórax. Ahí al final de esa clase explico todos los cuidados que hay que tener con el bórax para que te dure, para que no se ponga blanquecino, para protegerlo, etcétera. Si no queremos hacer en casa cristales de bórax, podemos comprarlos o podemos utilizar piedritas de acuario de diferentes colores.
Aquí lo que estoy haciendo es ensayando una forma. Con silicona fría empiezo a pegar estos cristales que me quedaron en una bolsita de cuando hice aquella clase, y los voy a aprovechar, por supuesto. Y también me quedaron cristales color naranja que voy a utilizar también. Doy vuelta a la madera para quitar todo aquello que no se haya pegado, pero te digo que con silicona fría esto pega espectacular, lo mismo que las piedras de acuario. Aquí tengo dos de las rosquitas chiquitas que había hecho. Les voy a pegar cristales naranja. Esos sí están medio feitos, porque esos no están pintados con tintas al alcohol. Son resultado de haber coloreado el agua con colorantes vegetales. Y ves que no son tan buenos como suelen decir los colorantes vegetales para manualidades. No los recomiendo para nada. Lo diré hasta el cansancio. Y si alguien se enoja, lo siento. Porque el color con el tiempo se lava. Más prueba que lo que estás viendo. Desteñidos horrendos, pero lo vamos a solucionar, por supuesto que sí. Ya secas las rosquitas, les voy a aplicar así directamente con el aplicador tinta de alcohol naranja, y fíjate la diferencia, fíjate el color. No es lo mismo, ¿te das cuenta? Los colorantes vegetales son para comidas, y las comidas no están diseñadas para durar muchísimo tiempo, están pensadas para comerlas, por lo tanto no necesitan un colorante que dure 100 años. A veces me preguntan, ¿y algo más barato? ¿Algo que no tenga que gastar tanto? Sí, si querés hacer algo que te dure poco, puedes usar lo que se te antoje, lo que quieras, lo que puedas, lo que gustes. Pero acá el tema es hacer cosas que nos duren para siempre en lo posible. ¿Se comprende? Manualidades, sí, para niños, por ejemplo, en la escuela. Sí, van re bien los colorantes vegetales, pero para un trabajo que vas a vender o que vos querés para tu casa y que te dure mucho tiempo, no sirven. Bueno, acá hice al revés, ¿ves? La rosquita esa la pinté ya con la tinta, así después no tengo que poner tanta tinta. Y luego pego con silicona fría los cristalitos apoyando la rosca sobre los cristales. Y por último remato con un toque de color con tinta. Por último pego estas rosquitas donde más me guste con cola de carpintero, porque para esta base es ideal. También tomo una de las bolitas agujereadas que ya habíamos hecho. Primero la pinto toda con tinta amarilla y luego un poquitito, una gotita de naranja para darle un matiz. Y por último la pego. Una vez que está seca la tinta, sobre todo los cristales, los protejo muy concienzudamente, muy bien con la capa poliuretánica. Ya los cristales me di cuenta que no se van a degradar, no va a haber ningún tipo de problema, no se van a emblanquecer, porque ya pasaron como más de 2 meses y con esta tinta la verdad que se protegieron muy bien. Pero, como esto tal vez yo lo quiera vender, entonces lo protejo aún más con la capa poliuretánica para que se encapsulen los cristales en la laca y no tengan contacto con el oxígeno, que es lo que los oxida y les provoca la deshidratación. Lo mismo haré por supuesto con las roscas, que también tienen cristales, y bueno, con todo el trabajo. Pasamos al siguiente bloque, mira qué bonitos colores. Bueno, en primer lugar corto una cinta finita para colocarla como separador para que no se me manche lo ya hecho. Me di cuenta que la bolita esa la coloqué demasiado al borde. Ningún problema, como ahí va a haber un separador de arcilla de secado al aire, voy a colocar esta cinta en el lugar donde iría el separador. La madera no está en muy buen estado, fíjate que la lijé un poco, pero tiene como grietitas, entonces voy a aprovechar ese defecto que tiene la madera para hacerle una pintura así como difuminada, como desgastada, no decapé, no es decapado. Es una pintura como lavada, en donde los colores se entremezclan. Voy a tomar este azul índigo, bastante aguadito, y lo voy a pasar. Y quiero hacer una aclaración acá que es muy importante. Esta técnica no sirve para pintar muebles, aclaro. No es lo mismo pintar
un objeto decorativo que no va a tener lugar a ningún tipo de roce, porque una vez que lo colgás, ¿quién va a estar rozando la mano en el color? Nadie, y más si está laqueado no se va a salir esto. Pero en un mueble es muy diferente, no podemos aguar la pintura de esta manera porque no aguantaría, ¿ok? Bueno, acá como ves, casi te diría que es translúcida la pintura, este índigo. Y hablo de muebles porque es pintura a la tiza, con la cual se pueden pintar muebles. Pero el efecto lavado en un mueble se hace con otra técnica, de otra manera, que no perjudique la calidad de la pintura en cuanto a su resistencia al roce. Agrego a la paleta color mostaza acrílico, también aguadito porque es como que traslucen las vetas de la madera, ¿sí? Y luego le voy a agregar unos toquecitos de este dorado metalizado precioso de Aquarel, que ya de por sí es translúcido. Y así nos queda este aspecto de madera medio lavada a varios colores y un poquito avejentada, ¿no? Pero que tiene su gracia, porque esos destellos dorados, según como le dé la luz, quedan preciosos. Pasamos a esta textura que me encanta, cuarzo casero. Días atrás subí un tutorial donde te explico hacer cuarzo casero y granulado casero. He bajado el folleto donde explican las propiedades del cuarzo de una marca muy conocida, que no voy a nombrar obviamente, y como componentes figuran pinturas acrílicas y algo muy interesante, mármol en polvo, es decir, esto que tengo en este momento, que es nada más y nada menos que marmolina Maya 80. ¿Por qué es Maya 80? Es la forma de picar. La pican tan finita que parece harina, utilizan algún tipo de malla para zarandear y como resultante es este polvo de mármol que utilizo en muchos de mis tutoriales. Económico, he comprado una bolsa de 10 kilos el año pasado, todavía tengo un montón y la verdad que el precio, para que te des una idea, 10 kilos 800 pesos, es decir, nada para lo que son los materiales que utilizamos. Es más, creo que la arena era más cara en ese momento que la marmolina, cosa que me sorprendió bastante. La marmolina se suele utilizar para mezclas, para hacer macetas, para reforzar mezclas cementicias, como por ejemplo la pasta piedra. No deja de ser mármol picado en su forma más fina. En otros países se conoce como terrazo. Y estos son los componentes que se utilizan para hacer el famoso o no tan famoso cuarzo. Cuarzo, en este caso casero, que haremos mezclando acrílico. Esto es muy a ojo, te aclaro, En este caso acrílico blanco con marmolina o polvo de mármol. En el tutorial anterior, recientemente subido, explico también que podemos hacer cuarzo casero con arena. No lo probé con blanco, habría que probarlo, si le modifica el color. Creo que no, porque la arena se teñiría con el acrílico, ¿sí? Lo he probado con verde agua, inalterable el color. Pero bueno, aquí tenemos esta forma de hacerlo, que es bastante sencilla y te digo que económica. Yo no digo que es económico porque sí, sino porque realmente me ha resultado. Rinde muchísimo, puedo endurecer cartón con este tipo de material, sirve para muchas cosas. Aquí mezclamos el acrílico con la marmolina, lo vamos mezclando y nos vamos dando cuenta ahí la consistencia que tiene que tener. Si quiero que sea más chirlo le pongo menos mármol, si quiero que sea más durito, más consistente, le pongo más cantidad y le voy a agregar a esta mezcla para que haga como de aglutinante
¿sí? Y endurezca mejor, un poquito de cola de carpintero. Por otra parte, la cola de carpintero le otorga más elasticidad a la pasta. Me gustan mucho estos dos colores combinados, así que los voy a entremezclar. En este punto puedo dejarlo así, que mal no está, o puedo, por ejemplo, poncear un poco el material como expliqué en el tutorial anterior, y luego pasarle una espátula larga, un poquito mojada en agua, para que esos piquitos, al pasarle la espátula superficialmente, dejan pozos y da un aspecto más de piedra. Es decir, la técnica que utilizo aquí no es más ni menos que la misma cuando hago, por ejemplo, gesso casero mezclado con marmolina. Destaco que no es lo mismo marmolina con gesso, que sirve para endurecer cartón, por ejemplo, para hacer tareas de gran resistencia, y tiene que ser coloreado aparte. Puede ser con fines decorativos o no. En cambio, el cuarzo es específicamente para decoración. No vamos a comparar la dureza de, por ejemplo, el gesso casero mezclado con marmolina que el cuarzo, que es más con fines decorativos, aunque la apariencia es muy parecida. Pero al usarlo con el cucharín te das cuenta que es más suave, aunque su acabado es bastante duro. Y esta combinación de colores me parece alucinante, preciosa. No ha pasado media hora que ya está seco. Mirá qué divinura, por favor. Aquí vamos a colocar esta rosca pegada con cola de carpintero. Mientras se pega bien la rosca, vamos a pasar a este bloque. Es también cuarzo, pero ¿ves que se ve un poquito como craquelado? Es un craquelado natural que se produce cuando... ya vemos. Noté que el craquelado natural se logra cuando utilizamos pintura a la tiza en lugar de acrílicos. Voy a utilizar este verde agua, que es bastante denso y grueso. Cuanto más grueso, más se craquela. Le agregamos marmolina y un poquitito de cola. Recordá que las proporciones de marmolina combinada con la cola de carpintero es según la densidad que le quieras dar a la pasta, si muy gruesa o más chirla. Es decir que no hay una única receta, es a ojo. Paso con espátula, cubro absolutamente todo y una vez que cubrí voy a jugar con colores, por ejemplo con blanco a la tiza, arriba mismo del cuarzo y con espátula. Hice como un oleaje, como unas ondas, me encantó, queda ahí. Último bloque de este tótem decorativo, turquesa, naranja y una explosión de cristales. Aquí coloqué cinta duct tape, pinté de blanco la base y recomiendo encarecidamente que si no tenés experiencia, pongas cinta de los dos lados. Yo en este lado no puse, ¿ves? Bueno, porque tengo la madera y sé cómo manejarme con la laca, pero si tenés temor de que por ahí se manche, le colocamos la cinta protectora. Estoy aplicando con un pincel viejo laca vitral color turquesa, pero que está rebajada con laca vitral incolora para que me quede un turquesa más claro. Distribuyo, si yo no diluyera la laca vitral turquesa, me quedaría muy oscura. Aquí tengo cristales de bórax caseros en estado natural. Los voy a aprovechar, hace como más de un mes que los tengo hechos, no están protegidos y la laca, al embeberse con la laca los cristales, quiero decir, se
protegen porque se aíslan de el oxígeno, que es lo que hace que se deshidraten. Por lo tanto, la laca va a ser ya de protección. Hacemos que se embeban bien en laca todos los cristales. Estoy usando laca vitral solvente, es muy pegajosa, por lo tanto los cristales van a quedar adheridos a la madera. Ahora agrego laca vitral naranja, empiezo a desparramarla, en un punto se va a unir con la laca color turquesa y va a generar un verde entre medio, pero no voy a permitir que se mezclen del todo las dos, sino en un lugar nada más, en un punto. También agregaré algunos cristales y el mismo procedimiento, que se mezclen bien los cristales con la laca, que se embeban. Me gusta esta cosa así caótica, como si esas piedras hubieran explotado y se hubieran desparramado. Dejo que se seque y voy a pasar ahora a hacer un retoque a la rueda que habíamos pegado. Tomé con una espátula dorado iridiscente acrílico, estaba bastante durito, lo paso así a dedo sobre la rueda para que se marquen mejor esos relieves. Ya casi en el final de este tótem, esto vale para todos los tótems que hagamos. La parte trasera y los costados, todos los costados, los pinto con acrílico negro decorativo. Luego, por supuesto, vamos a proteger todo. En este caso utilizaré laca poliuretánica semibrillante. Trataré de ser breve porque si no se hace muy largo. Esto ya lo expliqué en el tótem número 1 que está en un video aparte. Hago todos los separadores con arcilla de secado al aire utilizando extrusor de repostería. También se pueden hacer las tiritas a mano. Queda re bonito cuando hacemos estos separadores pintados de negro. Se pueden hacer con arcilla de secado al aire o también con porcelana fría coloreada en negro, si te resulta así más fácil. Luego que termino de hacer esto, en mi caso como no utilizo porcelana fría, los voy a pintar a mano de negro, el mismo negro que utilicé para pintar los costados y la parte trasera del tótem. Muy bien, ahora pasamos al segundo modelo de tótem. Comenzamos este tótem haciendo esta bella textura con guata de sobras. La madera de machimbre que trabajaré tiene las mismas dimensiones que la anterior, 11 por 86 centímetros de largo. En principio le doy una base blanca con pintura a la tiza. Sin dejar secar, combinaré varios colores arriba del blanco. Verde agua, unos matices con menta, luego unos toques de azul índigo y celeste bahía. La mayoría de los colores que aplico son a la tiza, menos el celeste bahía que es acrílico. La idea es lograr un fondo con diferentes matices entre azules, verdes suaves y celestes. Aclaro que también lo podemos hacer con pintura acrílica, ¿sí?
y observa que los toques de cada color que doy son bastante tenues. A veces enfatizo en uno, un poquito más. Esto cuando seca queda muy bonito, muy delicado. E incluso, si bien voy siempre en sentido de la madera, es decir, de la veta de la madera, a veces juego con el pincel en horizontal para dar cierto efecto visual. Vamos a reciclar guata. Me regalaron una bolsa llena de sobras, recortes de camperas. La guata es un material muy interesante para reciclar y seguramente la seguiremos reciclando en otros videos. Tomaré unos trozos, es gorda, la dividiré a la mitad del ancho y la desgarraré un poco y pegaré de alonjas en el centro de la madera con silicona fría. La idea es que no sea más larga que el ancho de este bloque, levemente más corta. La voy estirando, despeluchando y luego la pego. Para graficarlo mejor es como si estuviese haciendo una nube arriba de la madera. Ay, pero Estela, ¿por qué no lo pegás esto con silicona caliente? Chicos y chicas, debo confesar que tuve muchos cortes de luz. Estaba filmando sin luz, con luz natural, que me venía de la ventana. Tuve que correr la mesa, bueno, hacer todo un lío para poder filmar esta parte. Sí, se puede pegar con silicona caliente también, por supuesto. Tengo que dejar secar bien la silicona. Una vez que esté seca, podré seguir trabajando en esta parte. Ahora vamos a pasar a otra. Una textura tipo ramas, aunque no exenta de accidentes, lo vas a ver. Como estoy haciendo textura y el bloque anterior está fresco, voy a saltear el bloque contiguo y seguiré con el otro, aprovechando que la madera no está pintada. Quiero hacer una madera tipo con corteza. Para darle un suave tinte a la madera, puedo utilizar tintura para madera en algún tono claro, pero tengo roble oscuro y oscurecería demasiado. Decidí usar tinta al alcohol marrón, rebajada con alcohol, y la paso con pincel siguiendo la veta. Preparé guiso casero mezclando 2 partes de enduido plástico, masilla, tapaporos, resanador de paredes como lo llaman en otros países. Decía, 2 partes de enduido con una parte de cola de carpintero de buena calidad y marcaré con pincel la zona en donde voy a texturizar, es decir, donde voy a hacer la corteza. Y me guío un poco por las mismas vetas de la madera. Primero marco las vetas con el gesso, donde las quiera tener. Y luego, una vez que ya marqué, repaso por encima, porque el gesso está bastante, no te digo que está seco, pero está durito. Eso me permite poder remarcar arriba e ir rellenando. La idea es llegar aproximadamente a 1,5 milímetros o 2 milímetros de alto. Soy consciente que con una sola mano no lo voy a lograr. Entonces, mientras dejo que seque esta primera capa, que como ves voy alternando pinceladas cortas con pinceladas largas para darle un aspecto rugoso. Dejo que seque esta primera capa y voy a continuar con el bloque que me había quedado secando con la guata. La guata está acolchonada, la voy a texturizar. Para esto aprovecho el gesso y se lo coloco a pincel. La idea no es cubrirla toda con gesso, porque si la tapo por completo, ¿qué queda de la textura que aporta la guata? Esos brillitos tan mágicos que tiene. No quedaría nada. El gesso lo coloco moderadamente, lo suficiente como para poder aplastarla un poco y que se pueda visualizar la propia textura de la tela. También podría hacerlo con gasas o cualquier tipo de tela rústica. Sea lo que sea, el principio es siempre el mismo: no taparla por completo. Confieso que siempre uso gasas, no uso guata. Para mí es un material nuevo para este caso. Pero aquí veo, pruebo de si le paso el pincel transversalmente, es decir, en horizontal, si la puedo estirar, si se aplasta, y veo que sí. Entonces avanzo. Empezamos a llevar
el material, en este caso el gesso o la pintura que utilicemos, en horizontal, haciendo como unas líneas atravesando esa guata. Mientras que si veo que queda demasiado levantada, porque engancha, porque es un material muy espumoso, entonces la voy aplastando también con el pincel. Ahora entra en escena blanco a la tiza. Aplico el color en el medio y desde el medio con el pincel voy hacia los costados, así rápido, de presión máxima a casi nada de presión, levantando el pincel cuando llego al final. Trazo y levanto, para que no me quede una pincelada gruesa al final del recorrido del pincel. Prácticamente lo mismo hago con la espátula. Ahora voy a aplicar otro color, que es verde agua, presionando desde el centro hacia afuera, menos presión al final del recorrido. Ahí queda como aplastada la guata, y estiro hacia afuera. Y así voy a hacer a lo largo de toda la guata. Unas rayas de este color, presionando hacia afuera siempre. Luego hacemos correcciones, ¿sí? Estamos trabajando un grueso aquí. Y estamos trabajando todo en fresco, porque el blanco que está debajo está fresco y se entremezcla con este verde agua. Y el gesso que le pusimos aporta también su volumen. Por partes parece más oscuro, en otras partes parece más claro. Voy a agregar a la combinación de colores con espátula este azul metalizado precioso que es bastante translúcido. Así que un toquecito nada más. Siempre siguiendo esa línea. Y ahí lo ves que es bastante oscuro. Y no quiero abusar del oscuro, por eso muy poquito. Aquí me ves que con la ayuda de un pincel o una pinceleta voy atenuando, entremezclando mejor los colores. Veo que está muy ancha la textura, la quiero más centrada, ningún problema. Luego con la espátula o con el mismo pincel la voy a empujar porque todo está fresco. Mirá cómo se ve. Todo está fresco. La puedo ir comprimiendo hacia el centro y lo que sobre incluso lo puedo cortar. Y hacer las correcciones con pincel, por supuesto. Es una pena que la cámara, que no es en 4K, no capte los brillitos propios de la guata. Tiene una textura hermosa y destella de alguna manera. Muy bonita. Como la había cortado, se me desdibujaron un poco los bordes. Con la espátula vuelvo a estirar, como que esa tela se va estirando hacia los costados. Ahí queda, para mi gusto, mucho mejor. Voy a ayudar a que se intensifique ese brillo propio de la guata apenas con un poquito de jengibre blanco. Volvemos a este bloque, ya adelanté y le había pasado una mano más de gesso a espátula, así a toquecitos cortos, ¿sí? Para darle textura. Ahora preparo un siena natural acrílico con blanco para lograr este color clarito. La idea es craquelarlo. Medio que me arrepentí, te cuento, después de craquelar, porque el craquelador me parece que estaba medio vencido, no me hizo el efecto que yo quería. Pero como trabajé bastante bien el gesso, quedó bien de todas maneras, ¿sí? Si no, tendría que haber deshecho todo. Acá, bueno, lo que hago es pasar este color clarito
bien por toda la superficie, tapando absolutamente todo el blanco. Ya está seco. Voy a utilizar craquelador de un solo componente, lo paso solamente en la textura, ¿sí? En los lugares donde trabajé el yeso. Bastante cantidad, bien cubierto, acá no hace falta pinceladas cortas o pinceladas largas porque este craquelador es comercial. Acerqué bien la cámara, lo más que pude, para que veas los trazos que están hechos con espátula, esas rugosidades que hice. Por eso te digo, el craquelador no tiene la culpa si lo tengo hace mucho tiempo y tal vez esté vencido. Por suerte hice todo ese trabajo y eso me va a dificultar menos el resultado. Estas cosas no pueden llegar a pasar. Entonces me dije, a ver, ¿cuál es el problema del craquelador? Porque hice una prueba antes sobre una maderita y vi que no craquelaba y me di cuenta que por ahí craquelaba un poquito más si no lo dejaba secar a punto mordiente y ponía ya la pintura directamente apenas había colocado el craquelador ahí la pintura. Y no te digo que súper craqueló, pero algo craqueló. Por otra parte, no te voy a negar que me enojé un poco con el resultado, porque tenía otra cosa en la cabeza. No quedó mal, pero yo tenía otra cosa en la cabeza. Si hubiera sabido que me iba a pasar esto, entonces trabajaba el yeso de otra manera. Ya lo voy a mostrar en otra oportunidad, cómo hacer sin craquelador una imitación corteza de madera sin necesidad de ningún componente extra. Solo con espátula y algún pincel. Y aquí, intentando salvar la situación, coloco la pintura marrón arriba del craquelador fresco, recién colocado. Y vamos a ver qué pasa luego. Y por supuesto que coloco la pintura con el cuidado de no repasar lo ya hecho. Y parece que el truco me resultó algo. Ahí se ve el craquelado. No es wow, pero ha craquelado. Colocando la pintura arriba del craquelador sin dejarlo secar a punto mordiente. Voy a dejar que seque y otra cosa. Vamos a trabajar con el kraken. Parece un pulpo, pero es un pulpito que le gusta jugar a la pelota, me parece. Ahí no sé por qué razón había pintado de blanco, pero corrí la cinta un poco más abajo, necesito un poquito más de espacio. Como voy a trabajar con arcilla de secado al aire, no importa que no esté pintado, ¿sí? Todo eso luego desaparecerá. Con la arcilla trabajo siempre con cola de carpintero para que se fije bien. Si bien la arcilla fija bastante bien, yo lo hago porque soy una obsesiva de que todo quede durable, que no pase nada a posteriori. Lo importante es saber que siempre la masa la tenemos que amasar bien, con los dedos humedecidos en agua, tiene que estar humectada, y luego, bueno, trabajar, por ejemplo, con un cuchillito, puede ser con una espátula, para ir dando forma, ¿sí? Siempre humectados los dedos. Las herramientas que utilizo son una espátula de metal para cortar, un palito de brochet y una esteca de silicona con la punta fina. Puede ser eso, puede ser un palito, da igual. Es para agujerear. Y las herramientas, antes de utilizarlas, siempre las sumerjo en agua. Ralento un poco la cámara para que veas cómo uso los dedos. Estos dos dedos, el gordo, dedo largo y pellizco con esos dos que estoy moviendo, entre medio pasa la masa. Cada tanto humedezco la masa, siempre la mantengo humedecida cuando hace mucho calor, seca bastante rápido. Es necesario mantenerla humedecida porque luego la voy a agujerear. Ayudada por un palito de brochet de punta fina, hago los agujeritos pequeños, siempre mojándolo en agua. Y para los agujeritos más grandes utilizo
una esteca de punta fina, de silicona en este caso, puede ser cualquier esteca plástica incluso. Y es aquí donde voy a utilizar las bolitas que hicimos agujereadas. Las voy a pegar con cola de carpintero. Terminado de modelar, le aplico una base blanca a todo. Luego le daré color mezclando turquesa acrílico con blanco para aclararlo un poco. Solo al fondo, ¿sí? Luego a la superficie le agrego verde pastel. Ilumino dándole por arriba superficialmente un color blanco con la técnica de pincel seco. Y a último momento decidí destacar un poco más el fondo, darle un poco más de brillo con turquesa claro, es decir, un turquesa laca vitral en este caso, diluido con laca vitral incolora, porque si no quedaría demasiado fuerte, darle más brillo al fondo. Lo paso con un pincel viejo o lo puedo también estirar con un palito. Y como siempre doy alternativas, otra forma de poder hacerlo para que destaque un brillo de fondo sería, por ejemplo, pintar de turquesa al fondo con un acrílico y luego le damos un barniz brillante solamente al fondo y a la parte de arriba le damos un barniz mate. Entonces ahí va a dar una ilusión como que utilizamos una laca. Todo tiene su vuelta. También con este mismo turquesa le voy a dar un poquito de destaque a esas bolitas. Nada más. Si me hubiese gustado el resultado del craquelado, le daría solo un realce con laca apenas coloreada en marrón, un marrón claro. Resuelvo pintando con tinta al alcohol para resaltar. Con el mismo pincel resalto las vetas de fondo, deja una estela, unas marcas, según como lo vaya pasando. Con un hisopo embebido en alcohol voy repasando en las vetas que quiero que se aclaren. De esta manera la tinta al alcohol se retira y da ese efecto veteado más intenso que estás viendo. Incluso si paso un trapito embebido con un poquito de alcohol, voy retirando superficialmente la pintura arriba, en la parte donde está toda la corteza, y le da un efecto más desgastado. Si me gusta, puedo también utilizar, por ejemplo, acrílico blanco con la técnica en seco y darle algunas pinceladas, ya sea a la parte de la corteza, como ves ahí se ve un poco más blanquecina, o también a las vetas en algunas zonas siguiendo la línea de la veta para darle a la madera esa cosa, esos manchones blancuzcos que a veces tienen. Luego seguiré retocando. Vamos a hacer la rueda del triángulo de las Bermudas. No, mentira. No voy a volver a explicar cómo se hace la rueda porque ya lo vimos en el tótem anterior. Pero sí explico que utilicé extrusor esta vez. Extrusor de repostería con la boquilla más finita que sale como un fideíto. Y con esto vamos a decorar.
Del mismo modo que hicimos con el otro, la única diferencia es que acá tenemos como fideitos más finitos y jugamos, hacemos rulitos y vamos rellenando como si fuera un centagle. Y los iré enrollando y pegando justamente como si fuesen hilos. Si no tenemos extrusor, una alternativa sería hacer la textura propiamente con hilo tipo piolín e ir pegándolo con cola. No hay una sola forma de hacerlo. Y las partes que quedan vacías las voy rellenando con pequeños pedacitos. No es un patrón, es muy libre. Ni tampoco necesito que esos recorridos sean perfectos, porque se trata de hacer una rosca tipo rústica. El mayor cuidado que tengo aquí es con los bordes, que no me deforme la rosca, ¿sí? Sino que los bordes queden todos parejitos. No está seca, está oreada. Pinto la rosca con un verde agua, penetro bien por todos los recovecos, que no quede nada sin pintar, la dejo secar por allí, la reservo. Vamos a hacer este bloque tan divertido y colorido, combinadas en este caso con un fondo acrílico. Sí, señores, todo se puede, todo. En principio, pinto la base de blanco. Y sin dejar secar ya, me di cuenta que no utilicé azul ultramar. Un poquito de azul ultramar, arriba de este blanco, lo voy mezclando y hago estas líneas. Observa que utilizo siempre el mismo color, azul ultramar. Sin embargo, en algunas zonas intensifico un poquito más las líneas, es decir, saturo más con el color, y en otras no tanto. Incluso aquí voy a pasar el pincel con fuerza y se va a barrer la pintura de tal manera que se va a entrever la madera. Lo puedo dejar así si me gusta o no. Vamos a jugar con líneas cruzadas. Aceleré el secado con secador de pelo y sigo con un turquesa suave. Se llama así, turquesa suave, aunque tan suave no lo veo, ni tan turquesa. Pero bueno, acá vamos a cruzar líneas con este color. Cuando llego al final de la línea levanto el pincel, ¿sí? Para que no me quede tan cortada. Volví a acelerar el secado, ahora agrego mostaza a la paleta con el mismo pincel que estaba usando y vamos a jugar con este color. Lo aplico entre medio del azul y me gusta, me gusta, me gusta. Agrego naranja, muy poquito, aguadito, sobre el mostaza, no cubriendo todo el mostaza, así como por arriba, como manchándolo, y un poquito más por allí, no mucho más. Un toquecito de blanco muy tenue arriba del azul, para darle más iluminación. Volqué tinta al alcohol azul en la tapita y con un palito comienzo a aplicarla de manera dispersa y a pequeñas gotas, unas más grandes, otras más pequeñas. Mismo procedimiento pero con tinta naranja. Si no hay tinta, usamos lacas vitrales, por ejemplo, o también podemos usar acrílicos. Y dentro de algunos de esos puntos que ya hice, coloco unos puntitos de dorado, que se prepara con purpurina dorada, en este caso es eterna, mezclada con alcohol isopropílico. Dejaré que se seque naturalmente y luego aplicaré barniz acrílico en spray de la marca Acrylex, que además tiene protección UV. Pasamos a otro bloque, trabajaremos en tintado pero sobre fondo oscuro. En principio voy a cubrir este fondo con azul y una pizca de negro. Las pinceladas no tienen por qué ser exactamente parejas.
Opcional, podemos dar unas pinceladas de azul metalizado que es muy translúcido, dejamos secar y utilizo tinta naranja. Tiro unas gotas, muevo la madera para que se distribuya. Aplicaré tinta blanca sobre naranja. Aclaro que la superficie no está especialmente preparada para que las tintas fluyan. Solo estoy aplicando sobre una superficie común pintada con acrílico. Para que las tintas fluyan mejor, generalmente se laquea antes, se impermeabiliza la superficie. Esto no lo hice. Por lo tanto, para que las tintas fluyan tendré que agregarles alcohol isopropílico encima, tal vez más de la cuenta. Sobre todo al blanco, que es un color más pesado que otros, y siempre moviendo la madera para que estas tintas se vayan mezclando. De esta manera hago una capa con un color vibrante mezclado con blanco que me hará de base para, por ejemplo, agregarle un verde o un azul o cualquier color oscuro, si no, no se notaría. Me ayudo con un hisopo para acomodar a veces la pintura cuando siento que se me va. Puede ser también un pincel. Y aquí ya sobre esta base más clara empiezo a echar algunas gotas ocasionalmente de turquesa y siempre muevo la madera para que la pintura se vaya moviendo también con ella. Agregué un par de gotitas muy pequeñas de rosa. No sé si notaste en la secuencia anterior que estos tentáculos estaban pintados como de un naranja. No me disgustaba, pero cuando pinté este otro bloque tan colorido, ya ahí desentonaba totalmente. Por eso directamente te expliqué de pintarlo así con un color suave, con un blanco arriba, en seco, no más. Porque si no, descompagina todo, queda desequilibrado totalmente. Si a estos tentáculos les doy un naranja, por ejemplo, o algún color cálido, es mejor dejarlos así en este color suave. Volvemos a este bloque que ya hicimos la rosca. Ahora vamos a pintar el fondo. Trato de transmitirte la lógica de cómo trabajo, la técnica. Aquí tengo la famosa cinta duct tape, que ya te la había mencionado. Es una cinta bastante pegajosa, bastante fuerte, y esto va a permitir que no se me manchen los bloques a los costados, porque tengo todo trabajado ya. ¿Cómo hago para trabajar con materiales acuosos, resinas o lacas vitrales e incluso tintas y que no se me manche? Lo que ya hice, los bloques adyacentes. Con cinta de papel esto sería imposible. De todas maneras, coloco la cinta de papel un poquito más atrás porque esta cinta roja es muy pegajosa, como medida de prevención. A mí lo que me interesa es que el borde que separa un color del otro, ahí sí esté bien aislado. Coloco esta cinta, que la dividí en dos porque es ancha, y voy a proceder a colocar las lacas vitrales. Este es un turquesa mezclado con base perlada que me quedaba un poquito, lo quiero aprovechar, lo distribuyo por aquí. Pero vamos a mezclar varios colores, los que te gusten. Yo voy a mezclar los que tengo. Agrego turquesa, turquesa diluido, turquesa claro, unas gotas de amarillo también. Con un palito lo voy distribuyendo. Utilizo un trapito cuando veo que la pintura se me va al costado. Acá lo importante es cubrir bien los costados, ¿sí? Que no nos quede alguna mancha blanca. Bien cubierto, es mejor pasarse un poquito, porque después todos los ribetes van a ir en negro. Aunque de amarillo no le coloco mucha cantidad. Un par de gotas grandes que se irán expandiendo, se irán abriendo y se irán suavizando. Aquí van a primar más los colores turquesa en diferentes variantes, porque tengo el turquesa perlado, el turquesa puro que está rebajado con laca vitral transparente y el turquesa puro tal cual como viene. Ya con eso, más el amarillo, voy mezclando estos colores y va a quedar realmente un fondo divino para esa rosca que va a ir pegada arriba de aquí. No quiero saturar mucho los verdes. ¿Y por qué, Estela, no querés saturar mucho de verdes o de colores intensos? Chicos,
hay que usar la lógica. Ya en la punta tenemos todas esas manchas de tinta. En la otra punta tenemos el kraken o ese pulpito. Al lado de ese tenemos las manchas de tinta. Es demasiado, demasiado. Por eso hay que ser equilibrados con los colores. Si no, termina siendo un mamarracho. Así, bueno, y sí, un mamarracho es un mamarracho. Lo bello y el horror, incluso lo siniestro, se separan por un hilo muy delgado. Hay tratados y tratados sobre esto y no vamos a ahondar ahora en ese tema. Vamos rapidito que falta poco ya. A la ruedita que había pintado de este verde agua le aplico a dedo oro, es decir, la tinta, esta tinta que preparé con alcohol isopropílico y purpurina. Luego a estas rueditas las voy a viejar levemente un poquito con betún de Judea a la cera. Y van a quedar espectaculares. Siempre antes hay que laquearlas. Antes protegemos la pieza y luego le damos con una esponjita apenas hacia los costaditos un chiquitín de betún. Y aquí te muestro, como te decía, primero protegí la pieza con laca, la dejé secar bien y con una esponja que ya está sucia de betún la aviejamos un poquito. Por eso decía de que los relieves no tienen que ser perfectos, porque es una pieza que tiene un aspecto aviejado. El fondo ya está seco y como está pintado con laca, voy a pegar con silicona fría que adhiere mucho mejor a la laca. Aquí empezamos con los ajustes. Le aplico un blanco muy aguado a las vetas de la madera, no a todo, para resaltar algunas zonas más blanquecinas, ¿sí? Y bueno, si necesito también puedo retocar con la tinta al alcohol, hasta lograr el aspecto que quiera. Ya había explicado que todos los bordes los pinto de negro. Lo que me faltó decir, creo, es que los pinto con acrílico negro, que le da una mejor terminación que con negro a la tiza, que es más opaco. Hago todo este trabajo de pintar la parte de atrás y los costados, y luego haré exactamente lo mismo que hice con el tótem número 1, separadores que hice con arcilla de secado en frío, luego pintados de negro. Podés optar también por teñir porcelana fría y hacerlos de esa manera. Reitero, es mucho más fácil para vos tal vez hacerlos en porcelana fría teñida de negro para evitar el fileteado si es que te cuesta. Son opciones. Siempre nivelamos con una regla para que nos queden bien derechitos, porque esto hay que mirarlo a cierta distancia, porque por ahí nos parece que vamos derecho y después cuando miramos el cuadrito colgado nos damos cuenta de que las líneas están torcidas. Ese cuidado hay que tener básicamente. No me voy a disculpar porque el video es largo, porque lo amerita. Hicimos muchas texturas, muchas técnicas diferentes. Es un trabajo minucioso con muchísimos detalles, pero vale la pena tener esto colgado en la pared. La protección final es con laca, a mí no me gusta brillosa, satinada o semibrillante. Y lo haremos con un pincel de cerda muy fina para no dejar marcas. Reto cumplido para mí, enseñarte a hacer las 3 maderas en sucesivas clases. Y te recuerdo que anteriores a esta, hay una serie de clases que fui subiendo durante marzo de 2023, todas relacionadas entre sí. Las voy a dejar en una lista de reproducción cuyo título será Tótems o palos decorativos, para que la encuentren fácil. Amigos, me despido con unas falsas tomas y espero que estas clases les sean de utilidad. Hacer texturas tiene posibilidades
casi diría infinitas. Nos vemos en la próxima clase. Besitos. ¡Mua! Le quiero mandar un beso muy grande a tantas personas, pero en este momento se me ocurre una en especial. Y a través de ella un beso para todos, para Juanita de España. Juanita, te mando un beso grande, grande, grande. Gracias por todas las cosas lindas que me decís. Y me alegra enormemente de que a través de estos videos te lleve un poquito de alegría, un poquito de paz. Que disfrutes de cada minuto que ves sintiéndote acompañada. Eso me encanta. Así que besos para vos, Juanita, y en nombre tuyo a todas las personas que les encantan estos videos y que les hacen buena compañía. Hola chicos y chicas. Es la limpieza número 5.588.000. Navegando con mis totems viajaré. Ay, me golpeé. Te sugiero que no te saltees nada, porque después vienen las preguntas. Me preguntan y esto y lo otro, y resulta que yo explico todo. Y ahí me doy cuenta que van saltando la clase. Y así que vas a aprender, ¿sí? Así Pero mira qué lindo tótem decorativo. ¿Y si me quedo con los tres? Producción. ¡Hola! No, casi me caigo. Hola chicos y chicas. Bueno, señora, acá le voy a explicar cómo se pinta esta rosquita, que no es para comer, señora, no, es para decorar, querida. Bueno, tiene que evitar que cuando se seca se le haga como una banana, o sea, doblada, con perdón de la palabra. Bendecida la sana alegría de vivir y de compartir. Besos para todos. Los amo y nos vemos en la próxima, que si Dios quiere va a ser pronto.